Momentos significativos de su experiencia como educadora. La vocación docente e investigativa hunde sus raíces en vivencias iniciales que disponen a las personas hacia el gusto por la lectura, la escritura y la indagación crítica. Fue maestra de niños y niñas habitantes de calle. Desde que se graduó como normalista, Lola trabajó como maestra de bachillerato en un colegio ubicado en una zona rural del departamento de Santander. Mientras cursaba sus estudios universitarios en Bogotá, participó de una experiencia educativa innovadora con niños habitantes de la calle, gamines, y es esta experiencia la que aporta a su vocación como educadora. Luego de esta experiencia, su primer contacto con la pedagogía popular vino desde su encuentro con las ideas del educador francés Célestin Freinet, en el contexto de una propuesta de educación alternativa que se realizaba en el Colegio Claretiano de Bosa, barrio situado al sur de la ciudad. En el colegio estaban trabajando con la enseñanza personalizada, lo que la llevó a abrir, con el apoyo de Héctor Guzmán, rector del colegio, 2 cursos con niños y niñas de barrios populares cercanos que se habían quedado sin escuela. El interés era trabajar el método natural en la enseñanza de la lectura y la escritura, y lo que Freinet llamaba el tríptico del lenguaje. No habían cartillas ni planas, ni se enseñaban las letras ni sílabas. Los niños, por ejemplo, realizaban una salía o leían un cuento y a partir de ahí desarrollaban todas las actividades de expresión posible. Y esto fue lo que permitió el origen de la experiencia de Filo de Hambre, hoy Escuela Popular Claretiana de Neiva. En la época de los 70 y los 80, Lola participa en la alfabetización y la educación de personas jóvenes y adultas, inspirada en los planeamientos de Freire. Fue un trabajo muy importante que dio origen a Dimensión Educativa. El equipo conformado por Dimensión Educativa había comenzado a trabajar en años anteriores en torno al interés compartido por una alfabetización y una educación de adultos liberadora y alternativa a la oficial. La alfabetización se realizaba por medio de talleres llamados de educación popular. Lola tuvo una participación activa en la experiencia de la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua. El periodo de ascenso de luchas populares y de movimientos políticos de izquierda vivido a lo largo de la década de los 70 alcanzaría su cumbre con la llegada al poder de los sandinistas en Nicaragua. Luego de este triunfo, una de las primeras tareas de la revolución sandinista fue la de realizar una masiva campaña de alfabetización, y fue gracias a esta campaña como el recién conformado equipo colombiano de Dimensión Educativa se incorpora en el diseño, preparación e implementación de la propuesta. Allí, Lola conoció personalmente a Paulo Freire. Participó en una charla en la cual recuerda que habló sobre la alfabetización como una tarea político-pedagógica, y allí también participó desde lo pedagógico en un programa de radio que se transmitía en las horas de la mañana por todas las emisoras del país. Luego volvió 5 o 6 veces para colaborar en la educación de adultos. La participación en la experiencia educativa revolucionaria ya mencionada también dio la posibilidad al equipo de Dimensión Educativa y elaborar una reflexión propia sobre la alfabetización y educación de adultos en una perspectiva de educación popular. En palabras de Lola, nosotros escribimos educación popular y alfabetización en América Latina, conocido como el Libro Azul, en el año 81, pero solo se pudo publicar en el año 83. En este texto hacíamos un análisis de la educación, una conceptualización de la educación popular en el lenguaje de la época y una propuesta para realizar proyectos de alfabetización. Según me di cuenta después, este fue un texto que contribuyó a la formación de educadores en varios aspectos. Lola participó en una campaña nacional de alfabetización alternativa. Los aprendizajes ganados en la experiencia nicaragüense, como la situación del país que encontraron a su regreso, llevó al equipo de Dimensión Educativa a realizar una propuesta de carácter nacional con materiales y talleres de formación que recogían sus planteamientos. Empezaron a pensar y a diseñar una propuesta nacional y elaboraron un proyecto para conseguir financiación. Con este apoyo, conformaron un grupo y elaboraron una cartilla y un cuaderno de orientación para los alfabetizadores que se llamó Luchemos, y así realizaron talleres de formación a nivel nacional. El haber participado en la cruzada de alfabetización en Nicaragua y en la publicación del Libro Azul permitió a Lola y a su equipo de Dimensión Educativa proyectarse a nivel nacional y también en algunos países de América Latina. Así lo afirma Lola.
En el 81 se realizaron talleres en Perú, invitados por CELADEC, realizaron talleres con grupos y organizaciones que realizaban trabajos de alfabetización en diferentes sitios de Venezuela, y a partir de ese evento, IRFA, la Radio de Fe y Alegría, elaboró un material para alfabetización que se llamó Abre Brecha. En 2006 y 2007, Lola participó en la elaboración del Plan de Alfabetización para Bogotá, en un plan piloto de alfabetización con la Secretaría de Educación, y en la parte de formación y elaboración del material del proyecto de la Secretaría asumido por la UNAM. A finales de los 80, en un periodo corto, Lola trabajó en la Universidad Javeriana, donde realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación y especialización en Filosofía. Participó en el programa de la Universidad Abierta y a Distancia en uno de sus componentes, cuyo nombre era Núcleos de la Interacción. Posteriormente fue profesora de maestría en Educación de Adultos que coordinaba Javier Panqueva. A finales de la década de los 80 se vincula como catedrática a la Universidad Pedagógica Nacional por invitación del profesor Mario Saquedo, quien era líder de la creación de la línea en Educación Comunitaria de la naciente Maestría en Educación. Lola orientó espacios académicos sobre pedagogía e investigación y dirigió tesis de grado en torno a diferentes temas. Luego fue invitada por la profesora Gloria Calvo a trabajar en la especialización en pedagogía. Participó en la construcción del currículo, especialmente en el área de formación de maestros, desde la reflexión sobre su práctica pedagógica, del cual fue responsable hasta 2010. Un rasgo destacado de Lola ha sido valorar la importancia de la investigación como clave para fortalecer las acciones educativas. Escribió un artículo sobre el proceso metodológico de la investigación Acción-Participación que se publicó en una de las versiones del Aportes número 20. En sus trabajos de alfabetización surgía el tema de la historia local, de la historia de la organización, por lo cual se generó la propuesta investigativa de la reconstrucción colectiva de la historia. Una organización de campesinos en Boyacá solicitó a Dimensión Educativa que apoyara un proceso de formación durante un año. Lola asumió la reconstrucción colectiva de la historia. Dos experiencias significativas en las que ha participado le han resultado muy interesantes. Una fue la sistematización de 14 experiencias de participación política de mujeres, y la otra fue la sistematización de proyectos productivos en el medio Atrato, el cual fue uno de los proyectos más interesantes en los que ha participado y donde menciona que hay que empezar por letrar el ambiente. En la formación de maestros y maestras investigadoras, Lola ha participado en varios proyectos convocados y apoyados por el IDEP, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación Distrital, y en la elaboración de un material específico sobre el tema Para Fe y Alegría. La contribución de Lola en el campo investigativo se ha expresado en la construcción colectiva de algunas metodologías alternativas, recuperación histórica y la sistematización, en el acompañamiento a diferentes experiencias de producción de conocimiento y en la formación de educadores e investigadores para realizarlos y apropiarse de las propuestas metodológicas, finalmente junto al equipo de Dimensión Educativa en la producción de materiales educativos de apoyo. A continuación presentaremos unos de sus aportes pedagógicos más importantes. Una pedagogía instruyente. En este aporte, Lola asume prácticas como experiencias de resistencia de las luchas sociales, una pedagogía que resiste ante lo establecido y va más allá de lo que aportan los marcos institucionales, creando una construcción directa que otorga nuevos sentidos, relacionando preguntas como quiénes se forman, por qué se forman, para qué se forman. Son preguntas exigentes, pero que son necesarias de responder con una fundamentación. Se pretende que cada sujeto tenga claro un saber propio sin dejar a un lado el saber del otro y el poder de la discusión y lo fundamental del diálogo.
Lola crea prácticas desarrolladas por la pluralidad de distintos actores sociales y las diferentes organizaciones gubernamentales, sociales y redes de movimientos educativos comprometidos con la educación popular, una educación que no olvida las memorias de las comunidades, la desigualdad y el conflicto histórico. Pedagogía dialógica. Lola, junto a Germán Mariño, construye a la ampliación de lo que es el diálogo en la educación para el terreno del diálogo de los diferentes saberes, recogiendo una preocupación común para los docentes populares, la cual es generar estrategias pedagógicas que se logren la posibilidad de una interacción crítica para los educadores y los educandos. Pedagogía como práctica política. Abro comillas, según Lola, toda práctica educativa es práctica política. Cierro comillas. La educación tiene la oportunidad de legitimar las prácticas sociales, los imaginarios, los saberes históricos, logrando transformar así la realidad social, formando sujetos críticos capaces de construir nuevos sentidos y modificar las estructuras. Los libros más reconocidos de Lola son Educación Popular desde los Territorios, Experiencias y Reflexiones y Entretejiendo la Educación Popular en Colombia.